compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 2 de septiembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que después de toda esta algarabía que ha vivido la oposición, en donde ya tienen a su candidata, y en donde el día de ayer, por si no lo vieron, y les invito a ver su canal de Pregonero Informa, en donde quisieron hacer de las suyas en plena Cámara de Diputados, al darle la voz a la señora Xóchitl Gálvez y hacer su acto, hablar de sus propuestas, algo que no debió de haber pasado, y algo que hay que decirlo, ojalá y Morena presente una queja ante el INE, porque su proceso, según ellos, todavía no ha terminado y tenía reglas que cumplir. Aunado a todo ello, sabemos que a la que hicieron a un lado fue a Beatriz Paredes, que no asistió el día de ayer a ese circo y que tampoco va a acudir el día de mañana a la disque celebración. Ya lo anunció. Y creo que sus palabras, aunque no lo admita, como buena política, y no causar una ruptura en el PRI, pues no está nada contenta. Y el señor Loretito en esta entrevista se lo sacó. Una entrevista que da después de todo lo sucedido y la última que va a dar de cara a todo este proceso, porque ni siquiera sabe si va a estar dentro de este Frente Amplio. Así es como se despide Beatriz Paredes al día de hoy, en donde ni siquiera ella misma sabe si va a ser contemplada, porque quiere ver cómo se va a desarrollar todo ello. Si no, ni le va a entrar. Así terminó confesándose Beatriz Paredes ante una situación que todos vimos, que fue a la fuerza. Esta noche en Latinos tenemos en llamada telefónica a Beatriz Paredes, quien hasta hace un par de días era aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Beatriz Paredes, muchas gracias por tomarnos la llamada y muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Me imagino que habrán sido horas complicadas de digerir, de procesar mucho. Para una carrera política, caramba, la ruta de la presidencia es el más alto de todos los honores. Beatriz Paredes, platíquenos, no desde la mujer de la política, desde el ser humano, ¿qué pasó en esas últimas horas que para la opinión pública fueron francamente confusas? Pues en mi caso lo que pasó es que esperé el resultado de las encuestas oficiales, y las encuestas oficiales que organizó y ordenó con casas encuestadoras el comité organizador del proceso del frente no me favorecieron. La distancia fue significativa y en ese sentido, como lo había dicho, reconocí que no me favorecían los resultados. Yo soy una demócrata, en los procesos internos se gana o se pierde. En este caso no obtuve la victoria y así se reconoció. ¿Declinó por Xóchitl Gálvez, así tal cual, con esas palabras? No decliné ni me bajé de la contienda. Reconocí que había perdido en la competencia interna. ¿Presionó el PRI o la trató de convencer el PRI? ¿O qué le dijo a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, frente a estos resultados? Me dio la impresión, déjame se lo digo con toda sinceridad, y eso es una impresión, ¿no? Me dio la impresión de que usted no quería a lo mejor hacer lo que terminó haciendo. Y a lo mejor quería seguirse al domingo a ver qué pasaba el domingo en las elecciones directas. Mire, soy una persona mayor, es difícil que a una persona mayor se le presione. El presidente del PRI tuvo expresiones públicas que todos conocieron al mismo tiempo que yo. El lunes él dijo que como dirigente del PRI veía que las encuestas no me favorecían. Yo emití un comunicado que dije que solo reconocería los resultados de las encuestas oficiales. Eso fue lo que pasó. ¿Sintió Beatriz Paredes que su partido le retiró el apoyo? Yo viví exactamente lo que todos vivieron. Hubo las expresiones en una entrevista que hemos comentado. Después el presidente del PRI citó a los comités directivos estatales del PRI. Allí se convocó a quienes nos representan en la comisión organizadora de este proceso y en esa reunión
nuestros representantes ante la comisión organizadora de este proceso informaron los resultados de las encuestas oficiales. Yo ya había manifestado que si estimaba que los resultados de las encuestas oficiales tenían tales características que ya evidenciaran un resultado, reconocería la situación. Eso fue lo que pasó, estimado Carlos. ¿Se sorprendió Beatriz Paredes de la actitud de Alejandro Moreno? A estas alturas uno no se sorprende de los hechos. ¿Cómo fue esa plática con Alito, Beatriz Paredes? ¿Fue una plática ¿Cuál? difícil? Cuando hablaron plática? ustedes dos sobre la, digamos, es hora de hacerse a un lado, de reconocer la derrota. Esa plática no la conozco, no sé de cuál O sea, plática hablamos. ¿no hablaron? No, pero no en esos términos, mi querido Carlos. ¿Cómo, No. ¿Cómo fue entonces? No, simplemente a partir de que yo conocí al mismo tiempo que todos los que se enteran de estas cosas, las declaraciones, yo emití un comunicado y actué en consecuencia al comunicado que emití. O sea, ¿no actuaron en coordinación el dirigente nacional del PRI y la más importante aspirante priista a la candidatura presidencial de oposición? No en cuanto a sus declaraciones iniciales, él ya declaró que fueron unas declaraciones de banqueta que lo sorprendieron, y yo no me voy a dejar sorprender ahorita en esta entrevista, mi querido Carlos. Y después, al día siguiente, porque eso fue un primer día, luego en segundo día estuvieron ahí en el PRI, ¿tampoco ahí, digamos, que tuvieron un intercambio directo? Bueno, él estuvo en una reunión del comité directivo y después me invitaron a participar en la reunión y nosotros platicamos cotidianamente a lo largo de todo este proceso y platicamos de las distintas características del proceso, platicamos que iba a haber una reunión, platicamos que esperarían los resultados de las encuestas. Es natural, en ese sentido no habría por qué dudar de que platiquemos con frecuencia, no solo porque es dirigente del partido, sino porque somos legisladores ambos. ¿Se sintió maltratada, Beatriz Paredes? Mire, mi querido Carlos, la política es una actividad difícil, la política es una actividad difícil en general, es más difícil para quienes mantenemos cierta línea en la vida con rangos amplios de autonomía y quienes no somos en términos generales muy predecibles. No me sentí maltratada, me sentí como en la vida muchas veces me ha sucedido con las consecuencias de actitudes determinadas. Entonces, así son las cosas. ¿Quedó dolida Beatriz Paredes? ¿Quedó políticamente herida por esto? Yo estoy entusiasmada porque empujé un proceso. Empujé un proceso en donde logramos avanzar, logramos elevar el nivel del debate, logramos que se tocaran cuestiones de fondo, cosa que no siempre sucede en México. No solo descalificar, logramos plantear cuestiones innovadoras como que el fiscal sea propuesto por la sociedad civil, pusimos temas muy importantes como crear la Secretaría del Agua, señalamos que es indispensable que se revitalice el federalismo. Me parece que elevar el debate y recuperar el prestigio de la política es esencial. Creo que no tener un vocabulario confrontacionista siempre es importante si de veras queremos evitar la polarización. En ese sentido, me parece que mi participación aportó y estoy entusiasmada porque si en esta próxima contienda electoral participan 2 mujeres, eso es un avance para las mujeres de nuestro país. Bueno, y vi también el video en donde decía usted, me queda corta la palabra gracias para decirle a la gente, y claro, pues fue una gran sorpresa la llegada a la final de Beatriz Paredes, y cuando estaban todavía las dos ahí en la final, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, todo el mundo decía, caramba, qué sorpresa, esto no se preveía, esto habla de un proceso vibrante, etcétera, etcétera. Le dio nivel al proceso que sucediera esto. Me pregunto, ¿cómo queda Beatriz Paredes con este proceso del que hablaba, con este proceso que empujó? ¿Tiene hoy la oposición herramientas para presumir su proceso de selección de candidatura? ¿Tiene herramientas para criticar que lo del miércoles en Morena va a ser una simulación? ¿O la verdad se estaría mordiendo la lengua? Carlos, yo no soy la oposición, soy una persona que, como otras más, estamos construyendo opciones para México. Creo que hasta donde los márgenes reales del contexto político lo permiten, apoyamos la democratización y avanzamos para que en la realidad que se da dentro de nuestras organizaciones, de la sociedad civil y dentro de los partidos políticos que existen, vayamos avanzando para evolucionar de la etapa del dedazo a muchos mejores mecanismos. ¿Lo hizo bien la oposición en su selección?
lo hizo en el marco del realismo. Creo que nuestros compañeros aspirantes que se inscribieron, que plantearon sus ideas, que plantearon sus propósitos, aportaron con una muy buena disposición. No soy nadie para descalificar a nadie. Beatriz Paredes, ¿cómo fue esa reunión con Xóchitl Gálvez? Entiendo que en la sede nacional del PRI, las fotos que distribuyeron, un video por ahí, etcétera. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo algún ofrecimiento de Xóchitl Gálvez? Aquí en este programa dijo, yo quisiera que fuera mi secretaria de Gobernación, lo que Beatriz quiera, si yo gano. ¿Cómo fue esa plática con Xóchitl Gálvez? Mire, Xóchitl y yo nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos una muy buena relación, hemos convivido en el Senado durante toda la legislatura, la anterior y esta legislatura. Tenemos afinidades en varios temas, a las dos nos interesa mucho la reivindicación de las comunidades indígenas, tenemos perspectivas comunes en algunas otras cuestiones. Entonces siempre, no solo en este momento, dialogamos fácilmente, fluyen los temas, compartimos en muchas ocasiones chascarrillos, y así fue nuestra plática con absoluta naturalidad. ¿Hubo algún ofrecimiento de alguna misión, alguna tarea de campaña o eventualmente en gobierno, algún cargo para Beatriz Paredes? No hablamos de esos temas. Me parece muy prematuro. Seguramente ella está organizando cómo va a trabajar. Simplemente comentamos algunas de las cosas que se plantearon en los foros y el interés que tenemos en temas importantes. ¿Va a participar Beatriz Paredes en la campaña de Xóchitl Gálvez? Primero voy a revisar, como lo dije, cuál es el planteamiento integral del Frente Amplio. Yo estaré atenta a los planteamientos que me hagan, escucharé con mucha atención, pero a mí me parece fundamental conocer qué es el Frente Amplio en términos de fondo, cuál es la propuesta del gobierno de coalición, cuáles son los ejes del programa de gobierno. Me parece fundamental reconocer cuál va a ser la estrategia y el contenido. Yo no soy una persona que dé cheques en blanco. Creo que es esencial encontrar las definiciones de fondo sobre los principales objetivos del Frente Amplio. ¿Va a ir al acto del Ángel? No lo sé, mi querido Carlos, porque salí a descansar. De hecho, la única llamada que estoy haciendo, Hombre, porque además le agradezco una disculpa porque no habíamos podido No, le agradezco mucho. es esta. Entonces, todavía no lo sé, no he recibido invitación específica, pero no sé si alcance a regresar. Pues no va a estar el próximo domingo en este circo, en esta simulación. Y aunque no lo quiera aceptar, yo creo que todos entendemos esas palabras. Quedó dolida y muy decepcionada de su partido y de este método. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.